Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este su programa En Contexto, correspondiente a este miércoles 23 de octubre del año 2024. Una semana cargada de informaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con la reforma fiscal, la reforma laboral, la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral y otros temas de interés de todos los dominicanos. Pero sin dudas que después de la muy cacareada, debatida reforma fiscal, el presidente de la República, que había anunciado que hablaría el pasado domingo, se adelantó y lo hizo el sábado y retiró el proyecto de reforma fiscal después de haber sido rechazado de manera unánime en las vistas públicas que se habían celebrado justamente el jueves anterior. Esa situación provocó que el presidente de la República decidiera entonces retirar el proyecto de reforma fiscal. A partir de ahí dice el mandatario que no tiene más propuestas de reforma. Sin embargo, sectores representativos del país como el sector empresarial, el sector meramente económico y profesionales de la economía coinciden con legisladores y hasta políticos de la oposición de que la reforma constitucional es necesaria para el país, con la diferencia de que no sea una reforma con la misma intensidad que la que se presentó y que provocó su retiro. ¿Por qué provocó su retiro? Porque era una reforma que iba a darle muy duro a los sectores productivos del país, por un lado, pero sobre todo a la clase media y a la clase vulnerable, porque iba a gravar con impuestos, sobre todo con el ITEVIS, a la comida. Eso provocó un rechazo generalizado de los sectores populares, de los sectores profesionales, del sector empresarial y de todos los sectores del país. Entonces, han habido una serie de propuestas, de sugerencias, pero el común denominador de casi todas las sugerencias es que el gobierno enfrente la evasión fiscal, porque ronda cerca del 60% de lo que debería recibir el gobierno y sin embargo esto es evadido. Vamos a comenzar a ver entonces las consideraciones de diferentes sectores sobre la necesidad de que haya una reforma fiscal por consenso y que se alivianen las cargas que iban a ser sometidos los sectores vulnerables del país. Comenzamos con algunas aseveraciones de legisladores. Vamos a ver. El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, los empresarios saben que la reforma fiscal es necesaria, pero no quieren ser sacrificados. Pero ese planteamiento lo hicieron ellos aquí reiterado. Sin embargo, cuando se le preguntaba cuál es su aporte, no, cóbrenle a fulano. Es decir, el problema del empresariado dominicano es que no se da a entender, porque saben que la reforma es necesaria, pero evaden que lo incluyan a ellos. Entonces, en honor a la verdad, uno no sabe qué pensar con relación a ellos. Aquí también dijeron lo mismo, que era necesaria, que era casi obligatoria, pero cuando tú le preguntabas, ¿y cuál es tu sacrificio? No, cóbrenle a fulano. O sea, así no se puede. También el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana sostiene que la reforma lo que requiere es consenso y menos improvisación. Yo siento que las personas que vinieron a criticar los diputados, que sepan exactamente que esa apertura de una discusión en vista pública fue de una manera u otra la que llenó de sensibilidad a la sociedad y claro, la improvisación del gobierno, la falta de planificación del gobierno. Pues si el gobierno planifica, no hubiese necesario de que estas cosas se llegara a donde llegaron. Mientras que el diputado PRMista Delso Rubens afirma que el gobierno necesita equilibrar sus ingresos con el gasto.
El ingreso del Estado no es suficiente para cubrir el gasto público y para continuar haciendo inversiones que son necesarias para mejorar la vida, la calidad de vida de todo dominicana y dominicano. La reforma es necesaria. El presidente Luis Abinader, luego de retirar la reforma fiscal, asegura que no tiene otra propuesta. Sin embargo, para la oposición política lo más importante es que la reforma fiscal cuente con el consenso necesario con todos los sectores productivos y que no sea tan afectada la clase media y pobre de manera tan drástica. Bueno, ustedes pueden ver por dónde andan los diputados. Vamos a seguir viendo las diferentes opiniones de los diputados día por día cuando estamos allá en el Congreso Nacional cubriendo esa fuente, porque los empresarios justamente ayer comenzaron a opinar que la reforma era importante, entonces dijeron que estaban dispuestos a ir a dialogar y los diputados dijeron que sí, que estaban de acuerdo. Sin embargo, la mayoría de ellos sugirió que había que enfrentar la evasión de los impuestos. Vamos a ver. El pueblo habló. Vamos a volver al presupuesto, haremos los ajustes. Aunque el presidente Luis Abinader manifiesta que no tiene otra propuesta de reforma fiscal, sectores empresariales y congresuales entienden que se puede dialogar y llegar a un acuerdo para esa iniciativa. El que está al frente del Estado tiene que tener la habilidad de saber que aunque tiene mayoría en las cámaras legislativas, el pueblo es el soberano y debe escucharlo previo a someter una reforma de esta naturaleza que tocaba a todos los sectores. Yo creo que el presidente, al retirarla, como lo estoy planteando, ha puesto a pensar a los que tienen responsabilidad en el país, a los que tienen mucho que perder. Si aquí en República Dominicana no hay una verdadera reforma fiscal integral que ponga a pagar a quienes tienen que pagar, no poniendo el impuesto a la berenjena, ni al molondrón, ni al salami, ni al arenque, no. Los diputados de la oposición afirman que lo que no puede hacer el gobierno es aprovechar su mayoría aplastante para imponer una reforma que golpea a todos los sectores. De Hacienda que no estaban de acuerdo. Bueno, mire, yo pienso que la decisión que ha tomado el presidente y el gabinete económico del Poder Ejecutivo de ir por los evasores es una buena medida, porque esta simple y llanamente traería dinero sin tener que aumentar impuestos. Por tal razón, nosotros lo que valoramos es que lo que habíamos dicho, de ITEVI se va del 47% y el 65% de impuestos sobre la renta. Por tal razón, simple y llanamente, yendo detrás de estos evasores, el Estado puede tener alrededor de 200.000 millones de pesos sin tener que ir a tocar artículos de primera necesidad. Ese paquetazo fiscal que querían imponerle a la clase media y a los sectores productivos, lo mejor que hicieron fue retirarlo, porque definitivamente que era un abuso en todo el sentido de la palabra. Entendemos que esperemos que sometan otra iniciativa que será analizada y que quede claro que esa mayoría avasallante que tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República no es suficiente contra la mayoría del pueblo que se expresa cuando se quieren cometer ese tipo de abusos. La población dejó demostrado que no se quedará tranquila si le intentan golpear con otra reforma fiscal. Muchos sectores coinciden en que el gobierno debe enfrentar con gallardía la evasión de impuestos en el país y estar contesta en que se puede arribar a un acuerdo para una reforma fiscal integral que no afecte de manera tan agresiva a los sectores más pobres del país. Bueno, eso fue en el día de ayer. Sin embargo, el día anterior, los diputados de la oposición la emprendieron contra el gobierno, calificando a este de falta de planificación. ¿Por qué? Porque mandaron al Congreso una reforma fiscal que golpeaba a todo el mundo sin haber consultado a nadie. Entonces, eso para los diputados de la oposición fue una falta de previsión y de planificación del gobierno y que por eso entonces hubo que retirar el proyecto de reforma. Vamos a ver la información en torno a este tema. Estoy procediendo entonces
a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda. El presidente Luis Abinader decidió retirar el proyecto de reforma fiscal ante el rechazo generalizado de la población. Para los opositores, el actual gobierno actúa con improvisación y falta de visión de la realidad que vive la mayoría del pueblo dominicano. Siento que esto es una demostración más de falta de planificación, de falta de consenso. Y todo esto, independientemente de que ellos tienen una gran mayoría para tomar las decisiones, no menos cierto es que la misma forma que utilizaron el 84 con Salvador Ger Blanco, que quisieron sorprender con una mayoría para aprobar una reforma fiscal que todo el mundo estaba consciente que era ilógica desde el punto de vista de los sectores que estaban siendo grabados. Se presentó de manera unilateral, sin consultar a los distintos sectores, que necesariamente iba a impactar de manera impositiva este proyecto de reforma fiscal, y ustedes vieron la realidad, cómo la sociedad dominicana se empoderó y generó las condiciones de que el presidente de la República echara hacia atrás. También el vocero de la Fuerza del Pueblo expresa que no es posible pasar una reforma sin contar con el debido consenso y que por esa razón fue anunciado su retiro. Lo vemos factible, pues era un proyecto que a todas luces no había sido consensuado con ninguno de los sectores que iban a ser afectados, y entonces eso hizo posible que el presidente pues retirara el proyecto. Ahora bien, nosotros como Congreso lo que deseamos es que se siente el presidente con los sectores y que entonces pueda venir un proyecto ya consensuado a la Cámara de Diputados. En tanto que los diputados del oficialista Partido Revolucionario Moderno manifiestan que la acción fue correcta por el presidente Luis Abinader y que una vez más se demuestra que el presidente escucha y rectifica. Habla muy bien del estadista que nosotros tenemos, del presidente que nos gobierna. La oposición podrá decir todo lo que quiera decir, sin embargo, esto también sirvió como vitrina para muchos políticos que a sabiendas de la necesidad, a sabiendas del estado situacional en el que estamos, que quisieron sacar provecho de la situación. Hay que agradecerle al presidente la conciencia que tiene, pero sobre todo el oído de escuchar al pueblo, que hasta en los matrimonios más prolíferos se dan situaciones incómodas, y en esos matrimonios se escucha, y cuando se laceran intereses hay desacuerdo. Yo entiendo que es justo y preciso, como no hay tal acuerdo, que el presidente evalúe de nuevo para presentar un proyecto que sí sea acorde a lo que toda la comunidad, pero sobre todo los dominicanos, necesitamos. Por el momento no se conoce cuál será el destino de la reforma fiscal, mientras que la Comisión de Hacienda espera la comunicación de su formal retiro. El rechazo mostrado por la población a la reforma fiscal dio la impresión de que se trataba de la crónica de un fracaso anunciado. El presidente de la República así lo entendió y no le quedó más alternativas que retirarla. Bueno, y también los profesionales de la economía hablaron sobre el retiro del proyecto de reforma fiscal y entienden que hay que sentarse a elaborar un proyecto consensuado y que esté acorde con la realidad que requiere la República Dominicana. Vamos a ver la opinión de los economistas. Nosotros no tenemos una nueva propuesta. Es aunque el presidente Luis Abinader ha dejado claro que no tiene otra propuesta de reforma fiscal. Economistas entienden que en lo adelante deberá reconsiderar su decisión y llamar a un diálogo nacional para consensuar un proyecto de reforma fiscal progresivo que no siga cargando de más impuestos a la clase menos pudiente. Para el director de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, seguir evadiendo la responsabilidad de impulsar una reforma fiscal integral, como establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, podría conllevar a un deterioro de los servicios básicos y una disminución de la calidad de vida de los dominicanos. Llegaría un momento que va a comprimir mucho el gasto público y eso tendría un efecto muy dañino sobre lo que se llama el gasto productivo en la economía. El gasto productivo en la economía
incluye la inversión agrícola, la inversión en infraestructura, la inversión en investigación y desarrollo, pero también tendría un efecto muy dañino sobre el gasto social, que incluye sobre todo la educación, la salud y el acceso al servicio básico. Expertos en economía coinciden en que mientras se socializa el proyecto de reforma más idóneo para la población, el gobierno debe buscar otras alternativas de recaudación. En ese sentido, el decano de la Facultad de Economía de la UAS, Antonio Siriaco Cruz, y su colega Héctor Sánchez proponen atacar la evasión, que supera los 400.000 millones de pesos al año, igual al 4.9% del Producto Interno Bruto, así como la elusión fiscal y eficientizar el gasto público. Hay más de 100.000 empresas, y esos son datos oficiales que presentan todos los años pérdidas. Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno tendrá que establecer algún mecanismo de disuasión para que estas empresas o se retiren si presentan pérdida o paguen impuestos. Si el gobierno no toma en cuenta el carácter regresivo de la tributación dominicana y no plantea realmente resolver el problema del gasto tributario, entiéndase las exenciones, los subsidios, las exoneraciones, el cobro de la evasión del ITEVI, del impuesto sobre la renta en el país, no va a haber reforma fiscal. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo ha informado que el gobierno se enfocará en aplicar los ajustes necesarios para cumplir con las metas de reducción del endeudamiento público. Mientras tanto, sigue en pie la fusión y eliminación de varias instituciones para reducir el gasto público, aunque esto apenas implica un ahorro de 25.000 millones de pesos, cuando la meta de recaudación de la reforma fiscal era de 122.000 millones. Bueno, no será suficiente. Como ustedes pueden ver, las propuestas, todas, casi todas, se van circunscribiendo a que el gobierno enfrente la evasión y la elusión de los impuestos. Y también los ciudadanos han opinado en torno al retiro y a la necesidad o a la pertinencia o no de una reforma fiscal. Veamos a continuación. Y entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Algunos capitaleños aprueban el retiro de la reforma fiscal y admiten haberse puesto en contra del presidente a raíz de la retirada propuesta. Lo mejor en la historia que está haciendo el presidente y que hizo fue retirar esa reforma. ¿Usted sabe por qué? Porque hasta nosotros mismos los compañeros estábamos en contra de él, nada más porque nosotros nos da la comida y nos la quiere y nosotros la votamos otra vez. Nosotros lo que queremos es que el presidente haga el ajuste que tiene que hacer, que lo está anunciando. En lugar de la reforma, algunos comprenden que el presidente debería perseguir evasión fiscal y eliminar fondos del sector político como el barrilito. A Dios es lo que tiene que tumbar los barrilitos que tiene ahí, toda esa cosa del Senado, todos esos privilegios, todos esos sinvergüenza bebiendo agua a costilla de nosotros. Eso es lo que debe de hacer, quitarle a todo el que tiene, al pobre, que le aumente. Yo soy de salud pública y tengo no se sabe cuántos años con el mismo salario porque no nos han aumentado. Entonces, todo eso sinvergüenza bebiendo agua, costillas de nosotros, buenos carros, buenos de todo. Me duele que yo no estuviera ahí para decirle par de gracias. Como, ¿verdad? Bajarle el sueldo un poquito a los políticos. O que lo cojan de eso. O sea, en cuanto a perspectivas futuras, hay quienes opinan que procederán a colar otra reforma, mientras que otros esperan que incrementen sus salarios antes de otra medida. Bueno, más para adelante viene ahora que la va a meter escondido eso por ahí, o sea, los productos van a subir todo y cuando nada, la metió así sin avisarle a nadie. Y todo tiene que subir. Pero nosotros no queremos que suba porque todavía no nos han subido nuestro salario. Entre los ciudadanos hay una gran diversidad de opiniones acerca del retiro de la reforma, pero en definitivo se evidencia una aprobación de la medida. Bueno, ya saliendo un poquito de la reforma para descansar un poquito de ese tema, vamos a ver ahora algunas informaciones que tienen que ver con la situación del plan de deportaciones de haitianos, porque
el canciller haitiano ante la ONU le pidió a la República Dominicana que parara las deportaciones. Y nuestro canciller, Roberto Álvarez, le dijo que eso era una insensatez, porque cada país tiene el derecho a deportar todo aquel que esté ilegal en su territorio. Y puso como ejemplo que los dominicanos, cuando están ilegales en otras naciones, la deportan al país. Y eso es natural, la hacen todos los países del mundo. Vamos a ver algunas reacciones de los diputados a la situación del pedido de las autoridades haitianas ante la ONU. Vamos a ver. From their communities, ripped from their dreams. La diplomacia haitiana ha solicitado que la República Dominicana detenga las deportaciones de sus ciudadanos. Y el canciller dominicano ha dicho que se trata de una insensatez. Entonces nosotros respaldamos totalmente. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados afirma que el país ejerce su derecho a repatriar a todo el que esté de manera ilegal en la nación. Migración tiene que hacer su trabajo y nosotros respaldamos totalmente las decisiones que está tomando el gobierno. Incluso tienen que ser más masiva la deportación, tienen que pasar los 10.000, porque si ustedes caminan los barrios y se dan cuenta la gran cantidad de motoristas, la gran cantidad de nacionales haitianos que están de manera diseminada en todo el territorio nacional, señores, esto es incontrolable. Asimismo, otros diputados sostienen que el país debe defender su territorio de la presencia de ilegales. El gobierno dominicano, el Estado dominicano, tiene el derecho de ejercer su soberanía y su política migratoria conforme a sus normas y también conforme a los acuerdos internacionales que el país es signatario. Eso es una insensatez de los compañeros haitianos. Yo creo que como nosotros cubrimos, como República Dominicana está cuidando de que los dominicanos no se vayan a Puerto Rico, también ellos tienen que cuidar a sus haitianos que no vengan a República Dominicana y de tal forma pues nos está exagerando el presupuesto del Producto Interno Bruto. Pero hay que hacerlo porque todos los países lo hacen. Y nosotros como dominicanos, cuando estamos por México, estamos en Estados Unidos, estamos en Puerto Rico, nos deportan. Eso es normal en cada país porque cada país es soberano y entiende que debe regularse el que llega. Las autoridades migratorias están deportando a los ciudadanos haitianos, cumpliendo con un plan de repatriar hasta 10.000 por semana. Bueno, mientras tanto, el Instituto Duartiano, aquí en la República Dominicana, entiende que las deportaciones deben ser más masivas. O sea, que deben deportarse más haitianos que lo que se está haciendo hasta el momento. Vamos a ver esta información. Siguen las quejas de la comunidad internacional ante las deportaciones de inmigrantes ilegales hacia el país vecino. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, exhortó a las autoridades dominicanas a continuar la medida de repatriación de 10.000 inmigrantes ilegales por semana. Asimismo, lamentó que la comunidad internacional no reconozca los esfuerzos dominicanos ante la situación haitiana. Lejos de agradecer los esfuerzos que la República Dominicana ha mantenido en apoyo de esa vecina nación, incrementan sus acusaciones y particularmente cuestionan un proceso que está siendo llevado a cabo de manera efectiva, cumpliendo con los debidos procedimientos y respetando tanto los derechos fundamentales como las garantías de esa misma naturaleza. A pesar de reconocer el retiro de la reforma fiscal, denunció que la Dirección General de Impuestos Internos ha ignorado por 23 años la Ley 127-1 que exenta al Instituto Duartiano de pagar impuestos. Nos referimos a situaciones como la que vive el propio Instituto Duartiano, toda vez que su ley de creación data de hace 23 años, establece la exención impositiva y a la fecha la Dirección General de Impuestos Internos jamás ha cumplido con esa disposición legal. Me voy para Haití esta mañana. En cuanto al flujo constante de indocumentados, aseguró esta problemática ha ejercido una enorme presión sobre los recursos económicos dominicanos. En cuanto a la posición de la comunidad internacional, aseguró que estas críticas buscan desprestigiar la política migratoria de la República Dominicana. Joan Vázquez. Bueno, miren,
volviendo al tema de la reforma fiscal, vamos a ver algunas propuestas, esta ya del sector empresarial, en torno a por dónde debe ser el camino a seguir para que el país finalmente tenga una reforma que le permita financiar el desarrollo sostenible que ha tenido hasta este momento. Vamos a ver. El equipo económico del gobierno presentó ante el Congreso para... Sí, aunque el presidente Luis Abinader no ha dicho si someterá un nuevo proyecto de modernización fiscal, economistas coinciden en que es ineludible la necesidad de un pacto, como se establece en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, pero con una propuesta impositiva menos viable. Para el director de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Nicolás Jiménez, y el también economista Welding Méndez, una nueva propuesta de reforma deberá liberar de impuestos todos los productos de la canasta básica familiar, así como redefinir el impuesto al patrimonio inmobiliario y el permiso de circulación vehicular. El IPI, yo pienso que la propuesta que hizo el gobierno en materia de bajar el valor de las viviendas, incluyendo el valor del terreno en ese valor de 9.800.000 pesos, bajarlo a 5, eso no era procedente. Todo lo contrario, yo creo que debe subirse a 12 millones. Porque el tema es que las viviendas suben con el tiempo, por el crecimiento de los precios, y también por la valorización. El pago por el permiso de circulación de vehículos, que es el marbete, como todos conocemos, ¿verdad? Se puede hacer una revaloración de eso. Hoy en día tenemos vehículos que cuestan $1 millón y pagan 3.000 pesos, igual como si fuera un vehículo de $1 millón por el año. Se puede hacer una revaloración también en las viviendas. Todos sabemos aquí que hay viviendas que están valoradas en 10, 12 millones de pesos y cuestan más de 50, 60 millones de pesos. Mientras, representantes del sector industrial y la sociedad civil coinciden en que se deben revisar las leyes de exenciones, eficientizar el gasto público y definir cómo se enfrentará la evasión fiscal que alcanza el 4% del Producto Interno Bruto. Es que no podemos hablar de reforma integral si desde el Estado usted no se aprieta los bolsillos. Claro que sí, hay muchísimas deudas pendientes. No solamente tenemos desde el Congreso, obviamente lo que siempre hemos dicho, lo que es el barrilito, las exoneraciones, pero también hay que mirar más allá, hay que mirar el uso de la publicidad gubernamental, qué uso se le da al gasto público como tal, el financiamiento de los partidos políticos. Nuestra propuesta fue que no se cargaran los alimentos básicos y sobre todo lo que son bienes primarios producidos en el país, número uno. Lo segundo, que se tome en cuenta la parte del IPI a la vivienda de bajo nivel, de los 5 millones de pesos, que están en 9 y lo bajaron a 5 millones. El gasto en nuestro país todavía tiene muchas oportunidades de mejora. No es que lo reduzcamos, es que lo mejoremos, es que hagamos más prudente el gasto, es que hay muchas necesidades en nuestro país. Las expectativas rondan ahora en torno a cómo recaudará el gobierno los recursos necesarios para impulsar el desarrollo económico y social del país, pues el mandatario, durante su alocución, no dejó claro si someterá un nuevo proyecto. Algunos sectores consideran que el Consejo Económico y Social es el escenario idóneo para discutir una eventual nueva propuesta. Bueno, como ustedes pueden observar, hay muchas propuestas de cómo debe ser la reforma. Lo importante es que se recojan todas, se lleven a un consenso y que todo aquel que de una forma u otra necesita aportar, que aporte. Y que finalmente el país tenga la reforma que necesita para seguir solventando el desarrollo nacional. Ahora venimos con otro tema neurálgico para el país, que tiene que ver con la propuesta de reformar el Código Laboral. Se dice que el código fue consensuado, sin embargo, hay una controversia entre diputados, entre empleadores y empleados, en el sentido de que los empleadores entienden que hay que modificar la cesantía y los empleados o los trabajadores entienden que la cesantía no es negociable. Ahí no se sabe lo que va a parar. Como dice un dembocero por ahí o un reggaetonero, no sé, aquí no se sabe dónde vamos a parar. Con relación al tema de la reforma laboral, el Congreso va a tener que ponerse
como lo sabe hacer, buscar un consenso para que se pueda llevar a cabo. Vamos a ver la posición o parte de la posición de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copaldón. Vamos a ver. Luego de su fracaso en el intento de modificar el artículo que trata sobre la cesantía laboral durante los encuentros que durante 2 años y medio sostuvo el Comité Tripartito en busca de consenso para la reforma de la ley laboral, la Confederación Patronal de la República Dominicana buscará un espacio en el Congreso Nacional para exponer su propuesta. Laura Izquierdo, presidenta de Copardón, aclaró que los empresarios no buscan eliminar esa conquista de los trabajadores, sino establecer un tope. Le expusimos al sector de los trabajadores y al gobierno varias opciones para cambiar el esquema de cesantía actual. Es importante, y lo hemos dicho en varios espacios, el sector empresarial no aboga por la eliminación de la cesantía, sino una reestructuración de dicha cesantía que nos permita reducir el costo del pasivo laboral. En otro orden, Copardón manifestó su preocupación ante la creciente cifra de accidentes de tránsito en horario laboral. En ese sentido, el gremio citó que en lo que va de año se han registrado en el país 40.500 siniestros viales que involucran a empleados, ocupando República Dominicana el primer lugar en el mundo en este tipo de accidentes. Son motores, trabajadores que andan en motores y entonces violan las normas de tránsito y tienen un accidente. Y eso le cuesta muchísimo dinero a las empresas, porque cada vez que un trabajador tiene un accidente y deja de trabajar, la empresa se hace menos productiva. Además, encontrar un sustituto le cuesta 90% a la empresa de lo que cuesta el que ya está trabajando. A fin de capacitar a empleados y empleadores respecto a la prevención de accidentes, Copardón realizó el 22º Congreso sobre Seguridad y Salud. Durante el evento, la Confederación se comprometió a colaborar con la implementación de políticas públicas para mitigar el riesgo de accidentes laborales. Muy bien. Esa es la posición de Copaldón. Sin embargo, el ministro de Trabajo, Miguel de Camps, entiende o afirma que el Código Laboral fue consensuado. Pero, según dice Copardón, todavía no se han puesto de acuerdo con los trabajadores, porque los trabajadores entienden que la cesantía debe quedarse igual. Cuando se habla de cesantía, se habla de la liquidación que recibe cada trabajador cuando es despedido de una empresa determinada. Vamos a ver un corte del ministro de Trabajo, Miguel de Camps. ¿Cuál fue el compromiso que el gobierno asumió? Producir una reforma modernizante que vaya acorde con los nuevos tiempos. Por ejemplo, además de las ampliaciones de vacaciones y de licencias de paternidad, también se logró consensuar el teletrabajo. Además de eso, también se lograron consensuar finalmente aquellos aspectos de protección al trabajo del hogar. Más de 200 personas, casi todas dominicanas. Todo eso es parte del consenso. Pero también se logró consensuar grandes mejoras en materia de procedimientos. Bueno, se logró consensuar todo eso, pero no la cesantía. Y el ministro de Trabajo tiene que admitir esa realidad. Ahora vamos a ver una información en torno justamente a la reforma laboral. Veamos. Los estamos recibiendo con el objetivo. La reforma al Código Laboral parece ser el nuevo tema obligado de los próximos días. No es el proyecto del país. El proyecto de ley sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo llama la atención del expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien llama a legisladores y otros sectores involucrados en la discusión a estudiar la pieza con detenimiento. Avancemos, señores. Este país necesita eso. Nosotros necesitamos que aquí se apoye, se logre este acuerdo, que ya se logró. Si hay un solo punto en el cual hay divergencia, dense un plazo de 1 año para que le busquen una solución. Pero no se queden en el status quo, porque todo el progreso económico logrado, mal distribuido que ha tenido la República Dominicana en esos años, ha sido gracias a la paz laboral. Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, coincide con Milton Ray Guevara y agrega que en la referida reforma no se deben tocar las conquistas de los trabajadores, más bien alcanzar nuevas. Nosotros reiteramos
que por buenos modales, educación, etcétera, etcétera, nosotros acudimos, ¿verdad?, a un proceso como este, pero siempre haciendo reserva de que la discusión de la reforma laboral concluyó con el acuerdo posible que fue sometido al Congreso y que esperamos en definitiva se apruebe. Ray Guevara y Pepe Abreu abordaron el tema durante un encuentro en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde expertos laboristas analizaron la propuesta que busca actualizar el Código del Trabajo. Bueno, es verdad, es un solo punto que está en divergencia. Yo creo que el código que se ha consensuado es bueno y debe ser aprobado, pero ojalá se llegue a un acuerdo y se ponga en consenso también el tema de la cesantía. Miren, hace algunos días, ya hace cerca de 7 días, que fue anunciada la apertura para recibir los documentos de aquellos que quieran ser parte de la Cámara de Cuentas. Sin embargo, hasta el día de ayer no se había inscrito nadie para este organismo. La comisión informó que se estaban recibiendo pidiendo muchas informaciones y que las informaciones que se requieren para ser miembro de la Cámara de Cuentas son tediosas, se tardan algún tiempo, porque hay que pedir carta de no objeción de diferentes instituciones, de no suplidor del Estado, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se había inscrito nadie. Vamos a ver un corte con el presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas en la Cámara de Diputados. Vamos a ver, él es Rogelio. Entendemos que al inicio el flujo es lento, pero va a ir avanzando a medida que el tiempo y el plazo, que es hasta el 14, se vaya cumpliendo. Recordamos que en el último proceso, los últimos días, fue que se inscribió el 80% de las personas y se inscribieron más de 400 personas. Esperamos que a partir de la semana que viene ya el flujo, ¿verdad?, de aspirantes empiece a desfilar aquí por el Congreso. Bueno. Ese es el presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas, Alfonso Rogelio Henao, o Rogelio Alfonso Henao. De esta forma llegamos al final de su programa En Contexto. Mañana a esta misma hora nos vemos aquí en otro de este programa.